Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. 11 en punto de la noche. Y bienvenidos a esta Vía Pública. Nuevamente los Fujimori hacen noticia, y no buenas noticias, pensando en su familia y pensando también en la política peruana. Esta vez Keiko, la hermana, la 2 veces candidata presidencial, la poderosa líder opositora del Perú, fue detenida este miércoles, acusada de recibir aportes ilegales de la brasileña Odebrecht. Inicialmente quedará detenida de manera preventiva por un periodo de 10 días. Su abogada calificó la acción de un atropello y abuso. Bueno, la orden de prisión contra la líder del partido Fuerza Popular incluye a otras 19 personas, todas investigadas por supuestamente recibir fondos de esta constructora brasileña para la campaña presidencial de Keiko en 2011, esa que ganó Ollanta Humala, que también estuvo preso 1 año y medio. Paréntesis. El fiscal del caso acusó a Keiko Sofía, así se llama, de liderar una organización criminal, ni más ni menos, al interior de su partido, que domina todo esto el Congreso peruano. Y si no saben que domina el Congreso peruano, pregúntenle a PPK cómo le fue teniendo una bancada de este porte frente a la oposición liderada por Keiko. Bueno, esto le está sucediendo a Keiko por recibir aportes ilícitos que ascenderían a 1,2 millones de dólares. Aportes que también habría hecho la empresa brasileña a otros candidatos, como Alejandro Toledo, expresidente, que está prófugo de la justicia. A Pedro Pablo Kuczynski, que está renunciado de la presidencia de la República. Es decir, disculpando el respeto, no hay quien se salve en toda esta historia. Y por eso los analistas peruanos sostienen que esto es un verdadero terremoto político el que vive el Perú. Bueno, este golpe se suma entonces a la noticia de la semana pasada, cuando la Corte Suprema peruana anuló el indulto y ordenó que el expresidente Alberto Fujimori Fujimori, padre de este grupo de políticos peruanos, tiene que volver a prisión tras 10 meses de libertad, después de lo cual fue ingresado entonces a una clínica en Lima, donde permanece bajo custodia policial. Una historia de Netflix, pero una muy mala historia para los peruanos que tienen que convivir con esas autoridades. Bueno, luego de vivir una alta tensión en el Congreso entre las autoridades de educación y senadores de oposición, finalmente se inició la tramitación del proyecto Aula Segura. Fue un tironeo, pero eso es el Congreso, ese es el Parlamento, el diálogo, ¿no? El martes el gobierno renovará su urgencia. ¿Cuáles son las razones por las que los secundarios están en contra de este proyecto de ley? ¿Cómo puede erradicarse la violencia de los colegios, que es lo que se persigue con esta ley, buena o mala, pero eso es lo que se busca? Debatiremos sobre este tema aquí en Vía Pública. Y en medio de la gira que realiza por Europa, el presidente Piñera respondió la carta de Evo Morales Saima, quien invitó a Chile a retomar el diálogo. Esto en la búsqueda de terminar con lo que señala la carta del enclaustramiento que vive su país, de no poder salir al mar de manera soberana, porque salir al mar puede. Por el Tratado de 1904 Chile le da facilidades y Chile ha cumplido, hasta donde sabemos, el que Bolivia puede acceder al puerto. Bueno, el jefe de Estado chileno dijo, antes de pensar en nuevos diálogos, es importante que Bolivia abandone su absurda pretensión sobre territorio, mar o soberanía chilena. Hablaremos sobre este y otros temas de contingencia política junto al analista político y investigador del IES y de la Universidad de los Andes, Daniel Mansuy. Como puede ver, tenemos un nutrido menú para esta noche. Vamos a la pantalla y los invitamos a que responda esta pregunta. ¿Crees que Chile debiera retomar el diálogo con Bolivia sobre la demanda marítima? Ya la demanda marítima fue rechazada por la Corte. No existe tal demanda, ya hubo un fallo. Más bien sobre las aspiraciones bolivianas es la pregunta. Ahí está, ¿sí o no? Vamos a un corte. Volvemos a la mesa de diálogo, a la mesa de conversación. Hay mucho todavía para esta noche en Vía Pública. A pasar a la mesa de conversación, de debate, de diálogo. Ella es Amanda Opazo,
Ella es vocera de la CONES, Confederación Nacional de Estudiantes Secundarios. ¿No es así? Coordinadora. Coordinadora. Amanda, muchas gracias por estar aquí. Gracias, no es primera vez que estás aquí. No. Muchas gracias. María Ignacia Galilea es presidenta de la Juventud de Evópolis, es estudiante de Derecho. Último año más o menos. Muchas gracias por estar aquí, María. Gracias a ustedes. Usted, Amanda, tenía un alegato que hacer. Hágalo. ¿Qué esa fue? con referente a las imágenes. Yo le dije, hágalo al aire. Que estas imágenes no necesariamente son imágenes que se basan en lo que es la violencia, sino que estas fueron una movilización que se levantó de parte de compañeras del Carmela Carvajal y del Liceo 1 con referente al machismo que estaba surgiendo dentro de lo que era el Instituto Nacional y fue mediático, incluso respaldado por los mismos compañeros del Instituto Nacional. Y yo erróneamente le dije, sí, puede ser, pero en realidad eso es lo que busca esta ley de la que vamos a conversar. Y me dice, no, lo que busca esta ley es evitar o impedir o más bien tratar o enfrentar la violencia. Y esto no es violencia, esto es una toma. Y miré la foto, en realidad yo había visto una parte de la foto y puede tener razón. Pero vamos al fondo, María Ignacia. Esta ley, ¿estás de acuerdo tú que haya una ley para justamente darle más atribución a los directores y a los profesores frente a la violencia en los colegios? Totalmente, Matías. Esta es una ley que lo que busca es resguardar y proteger el derecho a la educación de miles de estudiantes, debido a que hoy día muchos jóvenes, y no solamente jóvenes, sino la comunidad estudiantil, vive con temor a hechos puntuales de agresión, que lo sufren a lo largo del país. Entonces eso es lo que busca, proteger su derecho a la educación, que no vivan con temor tanto profesores, padres y los mismos estudiantes. Amanda, después vamos a entrar al mérito de este proyecto, pero antes te quisiera preguntar si en teoría, haz cuenta que no se ha presentado ni un proyecto, y yo te dijera, Amanda, ¿te parece que el gobierno, el pasado, el que venga, debiera enviar un proyecto, deberíamos tener una ley que resguarde la integridad o valorice o entregue atribuciones de poder o más poder a los directores para enfrentar actos de violencia extrema dentro de un colegio? ¿A ti te parece una ley razonable de tener? Más allá de lo que se adapte, lo que es una ley que le da atribuciones a lo que es, no sé, la disciplina a los profesores y los directivos, yo creo que se adapta en que la violencia es sistemática. Y la violencia existe en todos los niveles, ya sea como educativo, como en la salud, como en lo que es general del sistema chileno. Es diferente. Ahora, si bien pero la violencia en un colegio, la violencia extrema en tenencia de armas, ¿debe haber una ley especial para evitar eso o no? O sea, de hecho existe una ley y es regulada por lo que es la circular número 1 de la Superintendencia de Educación. Y de hecho también existe la facultad de que el director pueda expulsar a un estudiante. Sí, pero depende mucho del reglamento interno. ¿Qué sucede con aquellos liceos o colegios que no tienen este reglamento interno? Entonces, lo que busca esta ley... tienen reglamento interno. Pero no respecto a las armas. Hay algunos que no tienen... No todos. O sea, es que según la nueva ley de inclusión, no todos. Se pueden hacer modificaciones. Pero ¿qué pasa si es que no han hecho las modificaciones en su reglamento? Por ejemplo, cuando agreden a profesores, o cuando portan armas, reglamento de convivencia escolar, o cuando tienen químicos, molotov. Ese es el problema. Ahí apunta la ley. Entiendo, Amanda, que tú has mencionado el reglamento de convivencia escolar. Este proyecto de ley no tiene que ver con eso, no tiene que ver con sancionar de manera más dura a aquellas personas, a aquellos alumnos que vulneren ese reglamento de convivencia escolar. No tiene que ver con alguien que se portó mal, que le faltó el respeto a un profe. No. Tiene que ver con violencia más dura. Expulsión inmediata. Genera 3 causales de expulsión inmediata, sin ni siquiera generar una investigación previa. O sea, eso de hecho hasta en fiscalía es ilegal. De hecho es ilegal. Por algo o sea, esto ya es un fracaso que tuvo Chile Vamos, que hasta la misma constitución pinochetista plantea que es ilegal. El tema de echar y expulsar a un estudiante que ni siquiera tuvo investigación. Sin debido proceso. Pero hay un debido proceso. Una vez que se notifica al estudiante o a los apoderados o padres, se les da 2 días para que ellos puedan... o sea, eso es lo que regula ahora. ¿Me puedes dejar hablar, eso es lo de ahora. Para que, 2 días para que ellos puedan mostrar su resguardo, su derecho a protegerse. Luego de eso, si es que la institución, el director, decide expulsarlos, se les da 5 días para volver a apelar. Por lo tanto, sí hay un debido proceso. El problema está que la oposición quiere frenar un proyecto y no quiere debatir. Este es un proyecto que es perfectible. De hecho, ya se perfeccionó en su trámite. Y por eso nosotros vivimos en un país democrático, donde la institucionalidad funciona y donde se tiene que debatir en el Congreso. Y eso es lo que la oposición no quiere. No quieren ustedes tener más leyes que las que hay sobre esto.
Es que no estamos hablando de eso. De hecho, la diputada Camila Vallejo presentó un proyecto a la Comisión de Educación durante lo que fue la semana antepasada, la cual se aprobó, en el cual ya se planteaba el tema de lo que es la violencia escolar, incluyendo la observación que tuvo el diputado Belolio con referente al ciberbullying. Plantea temas de ciberbullying, plantea temas del bullying, plantea el tema de la violencia y la comunidad educativa, incluyendo el tema de lo que plantea Aula Segura. Ahora, si bien el problema que tiene Aula Segura es que no resuelve el problema de fondo. ¿Por qué? Porque en sí misma es lo que es la realidad de cuántos colegios que plantean, por ejemplo, el tema de las bombas Molotov, que son 5 colegios, que es menos del 5% de la realidad estudiantil. Son hechos concretos, como dice, son 5 colegios. ¿Condenamos eso? Claramente. ¿Condenamos? Claramente condenamos la violencia. Creemos que, obviamente, la violencia es condenable en todos los ámbitos y más cuando afecta a gente de la comunidad educativa. Exactamente, perfecto. Afecta a gente de la comunidad educativa. Pero ¿qué se está haciendo? Porque hoy día, cuando el agresor, con las sanciones que están hoy día, no se saca de la institución, entonces el agresor está más de un mes junto a la misma comunidad y lo que busca este proyecto es sacarlo de esa institución, reintegrarlo a otro y, sobre todo, lo más importante, darle apoyo. Que eso es algo que está en este proyecto, darle apoyo. Ahora, porque hay que ver el fondo, por qué sucede esto. Amanda. Yo quería decir que yo creo que, o sea, esto es como la gota que rebalsó el vaso. El tema de las bombas Molotov, el tema de lo que pasa en los cortacalles. Que quemen a profesores, que intenten quemar a profesores. No. Eso es otro contexto. Benzina a profesores. O sea, eso es lo que busca este proyecto. ¿Eso es lo que busca el proyecto? No, lo que busca el proyecto es que no le suceda, evitar que suceda eso. Ya, la cosa es que el problema principal que se adapta es que, como decía, no resuelve el problema de fondo porque traslada el problema a otro lado. Ahora, si bien, o sea, claramente nosotros apostamos en que es recriminable la violencia en todos los ámbitos y nosotros hace mucho tiempo en las demandas del movimiento estudiantil que están desde el 2006 alrededor, exigimos ya el tema de lo que es la modificación y obviamente lo que es como la actualización de los manuales de convivencia que adaptan los casos de violencia y lo que es los reglamentos internos. Ahora, totalmente. Si bien esto, que saquen una ley por algo mediático, siendo que nosotros le estábamos solicitando hace mucho tiempo. Son casos concretos y dejar claro, son casos de extrema violencia. Aquí lo que no se está intentando de coartar, no sé, las manifestaciones, o si es que yo me porto mal, que me vayan a expulsar, Amanda, no. ¿Qué sanción debería tener a tu juicio un alumno que es sorprendido con bombas Molotov dentro de un colegio? O sea, yo creo que lo primero... Que la tira. O sea, eso es un caso de violencia extremo. De hecho, sí, tanto así que extremo. ¿Qué sanción debería? Es punitivo a través de lo que es de la fiscalía. Es punitivo. A ese nivel. Entonces, en ese caso, obviamente, nosotros planteamos de que una persona de estas calibres tiene que ser expulsado, sí, está bien, y existen las facultades de hacerlo, pero si bien también tiene que tener un proceso de fiscalización y obviamente el debido proceso que tiene que tener de investigación. No, el proyecto lo plantea recién en la modificación que se hizo durante el día de estos últimos 2 días más o menos. Y qué bueno, o sea, insisto, ha ido mejorando el proyecto. Son 2 días, uno en 2 días alcanza a hacer un debido proceso. Ahora, lo que intenta hacer, por lo que le entendí yo a la ministra al principio, aunque se ha modificado, es evitar que el profesor o el director tenga que convivir con el agresor mientras dura la investigación. Y puede durar un mes la investigación. Y que esté dentro de la sala de clase, agredido y agresor, ¿a ti te parece que es justo o te parece que es posible ponerse del lado del profesor de decirle, ¿sabe qué? No lo deje entrar a clase al alumno que le quiso pegar, que le quiso quemar. Estoy diciendo que actualmente, en lo que es la circular número 1, de hecho es fiscalizado, los manuales de convivencia son fiscalizados por la circular número 1 de la superintendencia, apta a que el director pueda expulsar al estudiante en estos casos de violencia. Ahora, si bien el problema es que existen 2 días de debido proceso para la investigación. Ese es el problema. Son 2 días. Son 2 días donde se le notifica, él se puede proteger una vez que se notifica. Sí, pero son 5 días para apelar. Después puede apelar. Son 7 ¿Antes eran cuánto? ¿15 días? Sí, eran 15 días. Pero estamos hablando de extrema agresión. Si ese es el problema, es una extrema agresión. O sea, por eso se saca del manual de convivencia. Porque finalmente lo que se intenta proteger es el derecho a la educación y el temor de los estudiantes, profesores y apoderados
a que puedan tener una educación de calidad, protejamos el derecho. Pero si yo vivo en un lugar de inseguridad... Estamos hablando de que se saca del manual de convivencia, siendo que el director va a tener igual la facultad de expulsar al estudiante. Entonces, igual te tiene que depender del manual de convivencia. Pero antes era optativo y con esta ley Esto aparentemente es una facultad que estaría fuera del manual de convivencia, es una facultad privativa del director. Yo creo que aquí hay un problema es que, como decía, esto es una ley que es un parche. Es un parche a un globo que ya explotó. Es así, finalmente. ¿Por qué? Porque no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo es que la educación perdió su rol formativo. O sea, actualmente nosotros hemos solicitado durante tanto tiempo el tema de lo que es la formación ciudadana. Recién hace muy poco se aprobó el tema de que se pueda implementar la formación ciudadana dentro de los liceos. Sí, está súper bien y lo aceptamos y esperamos a que se implemente durante lo que queda, o sea, de aquí a ahora. Pero el problema es que supuestamente el colegio tiene que formar ciudadanos. ¿Y qué está pasando si es que estamos viendo estos grados graves de violencia? ¿Qué está pasando? Si echan a un joven y debe irse a otro colegio, ¿no es eso acaso, no sé si ustedes que son muy jóvenes no conocen la historia del chiste de Donoto, del sofá de Donoto? Donoto tuvo un problema en el sofá y en vez de solucionar el problema vendió el sofá. Ese es el chiste que es malo y viejo, pero es muy gráfico. Hay un joven o una joven que tiene un problema de violencia en un colegio y sacarlo a otro colegio. ¿Quién te dice que no va a ser lo mismo? Hay dos razones. Discusión y que me gustaría saber sus puntos de vista. Yo creo que hay que tomar dos temas. Primero, que cuando un estudiante agrede a alguien de la comunidad, ya hay una estigmatización. Difícil palabra. Estigmatización. Del problema. O sea, ya se perdió el respeto a los profesores, a la comunidad, ya hay un temor dentro de esa institución. Por eso, eso significa que va a haber un ambiente de mucho temor. Entonces, al sacarlo, la comunidad puede seguir con su calidad educativa, con seguir enseñando de la manera que corresponde, y esta persona al reintegrarse se le puede dar la oportunidad de volver a empezar. Y además... En otra comunidad. En otra comunidad, y además con el apoyo. Hay un apoyo que se tiene que entregar al ¿Cuál es la forma de enseñar de la manera que corresponde? ¿Cómo? O sea, es que ella plantea de que se vuelve a enseñar de la manera que corresponde al resto de los estudiantes. ¿Y cuál es la forma de enseñar? No, me refiero educativamente, o sea... ¿Y cuál es la manera? Si es que un profesor le rociaron... Sin violencia, pero si un profesor lo rociaron con benzina, yo creo que debe tener un temor tremendo de volver a la misma sala de clase. La calidad no va a ser la misma. O sea, si yo sufro algo con el cual... pero te estoy preguntando otra cosa. ¿Cuál es el rol que supuestamente tiene que tener la educación? Porque entonces estamos por lo mismo, ¿o no? Es que no... ¿Cuál es la pregunta más concreta? Finalmente, ¿Cuál es el rol de la educación? ¿Cuál es el rol de la educación? El rol de la educación es un rol formativo. Y no puedes traspasar el problema sin solucionarlo. Es así de simple. El problema... O sea, yo estoy viviendo dentro de una comunidad educativa en donde sí vivo violencia de parte de profesores, existen violencia de parte de profesores, directivos, de estudiantes a profesores, de estudiantes a directivos. Y eso es condenable. Totalmente. Pero eso tiene que ser visto por un manual de convivencia. ¿Pero por qué estamos hablando de agresiones tremendas, como estirar una molotov, que corre el riesgo de la vida de una persona. Yo te estoy preguntando, es un tema mayor. ¿Pero por qué pasa? ¿Por qué pasa, Amanda, tú que lo vives? Es una violencia sistemática. Actualmente uno se mete a las redes sociales y ve violencia. En todos lados existe lo que es la violencia. Y el fin de la educación, y la educación pública en específico, es volver a reencantar a las personas con el rol formativo. O sea, el rol de la ciudadanía. Ustedes ven, muchas veces desde la sociedad civil ya mayor, ven a los estudiantes de hoy, a esta generación, como que han perdido aprecio o han perdido respeto por la autoridad. Es lo que tú puedes leer, puedes ver. ¿Tú vives eso? ¿Eso es tan así? ¿Ustedes ven a los profesores como una autoridad? Es que no debería ser una autoridad. Los profesores tienen que... Los profesores nos enseñan, pero finalmente, ¿de qué nos sirve tener prácticamente, por ejemplo, la autoridad del profesor? Si finalmente, o sea, es como es prácticamente el sistema adultocentrista que se genera. O sea, es que el problema que tienen las comunidades educativas... ¿Cuál es el problema con la autoridad? ¿Por qué no puede ser autoridad? Hay distintos tipos de autoridad, por ejemplo, autoridad moral, autoridad intelectual, autoridad disciplinaria. Es una autoridad intelectual y obviamente también disciplinaria. Porque ¿ustedes reconocen esa autoridad disciplinaria de un profesor? O sea, es decir, el profesor los hace callar. ¿Hay que quedarse callado? Sí, o sea, es que más allá de quedarse callado porque es una autoridad, es por un tema de respeto.
Ya. Yo creo que el respeto es lo primordial. Y eso es lo que los profesores están enseñando en la sala de clase. Exacto, pero si bien yo creo que aquí es un tema de que normalmente a los estudiantes no se les deja participar dentro de lo que es las comunidades educativas, porque finalmente quienes toman las decisiones por nosotros son los padres, los apoderados, los directivos, los profesores. Pero ¿qué pasa con el resto de los estudiantes, quienes son los principales protagonistas de las escuelas? ¿Los alumnos son los principales protagonistas de las escuelas? O sea, finalmente, entonces, ¿para qué existirían escuelas? Yo creo que es la comunidad completa. O sea, es la comunidad completa, pero también, o sea, ¿quiénes son los principales afectados de, por ejemplo, las reformas en las mallas curriculares, de, por ejemplo, el tema de lo que es la gratuidad educacional, el tema de la educación pública y de calidad? ¿Quiénes son? Los estudiantes. Los estudiantes son los protagonistas de quienes van a hacer que califiquen, por ejemplo, en lo que es el CIMSE, en lo que es la PSU. No sé, yo creo, escuchando a Amanda, de verdad, hay muchas cosas que le encuentro toda la razón. Yo creo que el diagnóstico, tanto de la oposición como del gobierno, de los políticos en general, es el mismo, que hay que erradicar la violencia extrema. Con este proyecto, un proyecto que es perfectible, con otro, yo creo que es este el proyecto. Esto ni siquiera soluciona la democracia. No, erradicar este problema de extrema violencia. Yo creo que el diagnóstico es el mismo. Pero el problema está en que hoy día hay una oposición que quiere paralizarlo, que no quiere hablar de este tema, donde corresponde. ¿Por qué? Si vemos que la oposición o gente de la oposición, yo entrevisté a un senador en la tarde, estiman que hay un problema de violencia, lo identifican, que hay que cambiarlo. El problema que tenían era con el tipo de mirada, con el proyecto en particular, el cómo resolvía el problema, no es que desconozca el problema. No, por eso mismo, yo creo que el problema de una realidad de menos del 5% de los liceos. Porque plantea principalmente el tema de las bombas molotov, del tema de la violencia. A lo mejor no es el problema global, pero es que entonces no resuelve nada, porque los liceos emblemáticos no son en los liceos y la educación pública del país. Ahora, pero resuelve un problema que no solamente va enfocado ahí, va a la agresión, a la extrema violencia. Ese es el problema. ¿Y en los liceos de periferia, por ejemplo, Puente Alto, tú crees que lanzan bombas molotov? No, pero pueden, no sé, pero pueden andar con armamento. Entonces, pero pueden andar con armas. Pero, o sea, es que pero esto solamente plantea el tema de armas. El porte de armas está considerado, pero obviamente ¿dónde? O sea, es superficial, porque existe más violencia, por ejemplo, más violencia psicológica dentro de una escuela pública que un amedrentamiento con pistola. Pero durante 20 años, totalmente, pero durante 20 años no se tocó este problema de la extrema violencia. Porque no nos ha querido escuchar al movimiento estudiantil. Y hoy día se está tocando y se le está dando una solución concreta que se puede mejorar, pero no hay yo creo que no están las suficientes ganas de aportar para poder mejorarlo. Para cerrar, ¿tu opinión? O sea, yo creo que este proyecto no resuelve el problema de fondo, es un proyecto que es parche. O sea, nosotros sabemos y identificamos la violencia que hoy día existe dentro de lo que es la educación pública en específico. O sea, es cosa de ver, de ir a pasearse a una población que tiene un índice de vulnerabilidad alto. Existe violencia sistemática, de incluso apoderados a directivos, de estudiantes a profesores, como de profesores a estudiantes, y es una realidad. Ahora, si bien nosotros tenemos más que claro que la solución es el tema de la participación de la comunidad, que la comunidad se empodere durante lo que es el tema de la resolución de problemas. Ahora, si bien eso, o sea, a través de diálogos incluso, eso es muy benefactor, y de hecho, por ejemplo, la comuna de Recoleta lo está implementando y hasta incluso ha bajado su índice de deserción escolar, y eso es una realidad. Bueno, interesante, como pueden ver. Hay puntos de acuerdo, hay matices, claro, que hacen que las cosas se miren con distinta óptica, pero interesante conversar, por eso hemos invitado a Amanda Opazo y a María Ignacia Galilea. Ella es vocera de la CONES y ella es presidenta de la Juventud de Evópolis. Gracias a las dos por estar aquí en la Vía Pública. Por la invitación. Por favor, su casa. ¿Crees que Chile debiera retomar el diálogo con Bolivia sobre la demanda marítima? Hasta el momento, el 13% cree que sí. El 87% cree que no. Se entiende por retomar esto de la demanda marítima, es el concepto de lo que había detrás, porque la demanda ya no es tal, o ya no existe, dado que el tribunal ya falló en La Haya el 1 de octubre. En todo caso, la mayoría da la sensación de que pretende, o todavía no estima que esté en las condiciones para retomar un diálogo. Hacemos una pausa y volvemos en Vía Pública.
acompaña Daniel Mansuy. Usted probablemente lo ha leído, lo ha escuchado, lo ha visto en otras partes. Ha estado en programas aquí con nosotros. Él es académico de la Universidad de los Andes, investigador del IES, licenciado en filosofía y doctor en ciencias políticas, ¿no es así? Por lo tanto, me interesa en esta parte sacar al licenciado en filosofía para, justamente, estabas viendo el debate que tuvimos antes, ¿no? Sí. Para darle tu mirada, otra vuelta a esta discusión, quizás más desde lejos que de la trinchera. Sí, muchas gracias por la invitación. Es muy interesante la discusión que se ha generado en torno al proyecto Aula Segura. Y yo creo que lo que se pierde de vista un poco en la discusión es que no hay ninguna comunidad humana que pueda cumplir con sus fines si es que hay una persona que pertenece a esa comunidad y te roció con benzina o te tiró una molotov ese día, digamos. Entonces, yo creo que el proyecto del gobierno apunta a la dirección correcta en el sentido de decir, acá hay una comunidad educativa que tiene que seguir funcionando y eso no puede ser efectivo, la comunidad no puede cumplir con sus fines si es que hay una persona que hizo un acto de ese tipo. Ninguno de nosotros podría trabajar al día siguiente con alguien así, digamos. Nadie estaría dispuesto a eso. Entonces, yo creo que el gobierno en ese sentido apunta a la dirección correcta. Y a esta altura se transformó en un tema político más que técnico, ¿no? O sea, la oposición quiere hacer obstrucción a eso porque quiere hacer un punto y el gobierno está en el de él y hay un gallito en el que tendrán que ponerse de acuerdo al final. Pero yo creo que esa señal es muy importante, ¿no? Ahora, hay grados de violencia que ninguna comunidad acepta y en un colegio menos aún, digamos. Cuando se dice que esto no resuelve el problema de fondo, eso en un sentido es verdad, pero en otro sentido es falso, porque sí hay un problema de fondo en el hecho de que un profesor tenga que educar a un grupo de estudiantes con una persona que le tira una bomba molotov el día antes. Eso es un problema real y de fondo, no es un problema superficial. Ahora, el asunto es que ya hubo un acercamiento político. Esto de verdad se trasladó donde debe estar la discusión, que es el Parlamento. Se ha parlamentado, se ha llegado... Al principio, acuérdate que la declararon inconstitucional, en la Comisión de Constitución del Senado. Esto no es vinculante, no es el Tribunal Constitucional. Exactamente, no, porque no ejerce control de constitucionalidad. Exactamente, pero sí hace, es un tate quieto, un buen chileno. Y el gobierno entonces enmienda el proyecto, lo arregla, le cambia los plazos, pero en definitiva mantiene el fondo. ¿Tú crees que al final el gobierno, yo tengo la sensación que políticamente el gobierno tiene medido que en la población, en la ciudadanía, no le desagrada este proyecto porque siente la violencia en el colegio de sus hijos muchas veces? Efectivamente, y por lo mismo yo creo que hace bien en forzar un poco las cosas, porque decir, este es un punto que no vamos a ceder, y vamos, como decía el presidente Lagos, a sacar la oposición al pizarrón, digamos, a que nos digan si es que de verdad piensan que un profesor o cualquier persona puede seguir cumpliendo con su función en esas condiciones, digamos. Ahora, el debido proceso es un argumento que hizo que retrocediera el gobierno y es interesante porque se puede caer en un problema de que mientras no esté en la investigación, que tú expulses a alguien que no tienes la certeza de que fue el responsable. Efectivamente, y hay un debido proceso que es necesario, pero eso no quita que si yo tengo... O sea, en fin, si es que hay una presunción más o menos fundada de que fue ese alumno que lo hizo, me parece indispensable separarlo provisionalmente de esa comunidad, digamos, ¿no? Y respecto de la pregunta que hacía antes, también es cierto cuando uno lo cambia a otro colegio, uno dice, ¿por qué no podrá hacer lo mismo? Y efectivamente hay que hacer un esfuerzo con ese joven para que no lo vuelva a hacer, pero eso no lo puede hacer en el mismo colegio, porque esa relación ya está viciada, digamos, eso es evidente. Insisto, ninguno de nosotros estaría dispuesto a trabajar en esas condiciones, en ningún ámbito de la vida. Porque da la sensación además que el proyecto lo que busca es generar un costo a un hecho, una consecuencia a un hecho. La violencia es un hecho, tiene que tener consecuencias. Y es por lo menos sacarlo del entorno donde se produjo ese acto de violencia. Tengo la sensación de que por ahí va lo que persigue este proyecto. Daniel Mansuy, a propósito de lo que tú dijiste, el gobierno se ha parado en las coloradas con este proyecto y puede ceder en algo, pero en el fondo no lo va a ceder. ¿Cómo has visto el presidente Piñera? Y esto quiero llevarlo en relación a lo que sucedió. Es bien lejos, la pelota va a saltar bien lejos, pero quiero que me analice un poquito a Piñera post La Haya. Con cosas, una más local, o sea, más doméstica, la otra más internacional con un vecino, pero en una posición, un Piñera que lo veo envalentonado. Está envalentonado. Hay que decir que el gobierno ya desperdició una oportunidad, que fue cuando el gobierno se inició. La derecha no suele en la historia obtener un 54%, ¿no? Claro. De hecho, probablemente la historia nunca habría que ir a los decenios, pero en fin, el siglo XIX era otro esquema político. Yo creo que el presidente desaprovechó su primer momento de llegar al gobierno con esa mayoría que para la derecha es realmente una mayoría muy sólida. Y el destino ahora le dio otra, ¿no? Que es el fallo de La Haya, que le volvió a dar un empujón, que yo creo que hay buenas señales por ahora de que esto lo puede aprovechar para efectivamente lograr imponer su agenda y lograr imponer los tiempos políticos.
Yo creo que Evo le hace el trabajo fácil a Piñera en algún sentido, y con el proyecto Aula Segura también lo ha hecho en el plano doméstico. ¿La oposición le hace el trabajo fácil a Piñera en este sentido? No, o sea, en fin, no es que necesariamente se lo haga fácil, pero cuenta con una ministra que yo creo que tiene dotes políticas como para conducir esta agenda, porque eso también es importante. Los ministros políticos en general en este gobierno no están en el área más sensibles, ¿no? Y la Marcela Cubillos, yo creo que la única ministra política fuera Andrés Chávez, que es un caso particular, digamos, que está en un lugar especialmente sensible y me parece que tiene las condiciones como para llevar adelante estas peleas con personalidad y con carácter, digamos, que es lo que a este gobierno a veces uno tiene el sentimiento que le falta. Entonces, yo veo que tiene un segundo momento. Tú dijiste algo al pasar, pero con una intencionalidad que es imposible dejarla pasar, que es que entró con un 54% y perdió su oportunidad o algo así. ¿Por qué estimas tú que Piñera en su primer tiempo perdió la oportunidad? ¿De qué? Porque los momentos políticos son eso, son momentos, son instantes donde tú tienes como el viento a favor, digamos, y si no lo aprovechas tienes un problema. Para mí el caso más evidente donde el gobierno no quiso dar una batalla difícil, digamos, y terminó cediendo fue el caso de la objeción de conciencia institucional, ¿no? Donde el aborto en tres causales. Donde el aborto en tres causales respecto al financiamiento de los servicios públicos de salud, o sea, de los servicios de salud de la Universidad Católica y el financiamiento público que estos pueden recibir. El gobierno ahí se vio enfrentado con la Contraloría en una disputa y se dio en algo que para la derecha yo entiendo que es fundamental, que es una sociedad civil robusta, ¿no? Yo entiendo que la gente que escribió el otro modelo piensa que no es así y está bien porque es parte del debate legítimo. Pero que un gobierno de derecha con el 54% ceda un punto tan importante como que las instituciones de la sociedad civil no tienen por qué regirse por las mismas normas del Estado y bajo las mismas condiciones. Aunque reciban financiamiento del Estado. Aunque reciban financiamiento del Estado, eso es una cosa doctrinaria e ideológica para la derecha súper cara, digamos, ¿no? Súper cara. Y este es un ejemplo. Tuvo consecuencias, a tu juicio, más allá de algo que es bien sofisticado. Es bien sofisticado, pero yo creo que un muy buen síntoma de cosas que el gobierno no quiso, no estuvo dispuesto a defender y que yo creo que están en el ADN de la derecha, digamos. O sea, no. Insisto, si uno está en la izquierda y en el otro modelo puede pensar algo distinto, pero es difícil defender desde la derecha la idea de que el Estado debe imponer sus reglas a la sociedad civil. Es algo muy extraño desde un pensamiento de derecha, ¿no? Se dio en algo muy clave, a tu juicio, que es cualitativamente muy matriz. Es ceder un principio. ¿En qué otras cosas viste ceder a Piñera? La salida de los dos ministros que salieron por opiniones, en el caso Rojas, por ejemplo. No, yo creo que eso era política pura, que era imposible mantenerlo. Sí, eso era una olla a presión donde el gobierno termina pagando un costo muy alto por mantenerlo. Yo creo que fue un error haberlo nombrado, digamos. Una vez que tú te das cuenta que cometiste un error al nombrarlo, mientras antes los cambios, digamos, tanto mejor, ¿no? Mientras antes los cambios tanto mejor. Sí. ¿Y viste alguna otra cosa o has visto otra cosa donde el presidente Piñera o su gobierno ha cedido? Bueno, el gobierno venía con una agenda social muy fuerte, con una campaña el acento en esa dimensión, y le ha ido costando imponer su agenda y sus ritmos, digamos. Por ejemplo, lo de la infancia. Por ejemplo, la infancia, por ejemplo... ¿Le ha costado? ¿Tú crees que quitó el pie al acelerador ahí? No, es un tema quizás mucho más difícil de lo que él mismo había pensado antes, probablemente, ¿no? ¿Y en el tema de Araucanía? En el tema de Araucanía se han hecho cosas interesantes. Ahí parece ser que hay algo más de agua en esa piscina, digamos. Ahí se están haciendo cosas que son interesantes, pero le ha costado al gobierno, en términos generales, mantener una agenda y dominarla él, digamos, y no padecerlo, ¿no? Acuérdate tú, si es que uno hace memoria, yo creo que el gobierno tuvo la agenda durante unas semanas con el tema de las comisiones, ¿te acuerdas? La comisión de infancia, la comisión de seguridad. Ahí el gobierno logró manejar y rayar un poco la cancha. Después perdió un poco esa posibilidad. Y yo creo que la Haya le da aire para volver a retomarla. ¿Y cómo has visto? Bueno, el presidente está de gira y es distinto ver al presidente aquí que en gira porque tiene cosas protocolares, anda con una comitiva con parlamentarios de oposición, entre comillas. Porque tiene que venir a jugar un partido muy difícil cuando vuelva el presidente a Chile. Entonces es importante verlo cómo está actuando en estas leyes desde lejos, porque viene, por ejemplo, a dar la pelea en reformas al sistema tributario, donde viene, bueno, el presupuesto de todos los años y eso más en régimen, pero sobre todo la reforma tributaria, que también está bien en el corazón ideológico de la derecha. Sí, esa es una discusión técnica que va a tener que sacar adelante porque además es parte esencial de su programa también, ¿no? Es técnica, pero esconde una filosofía política también. Efectivamente, y va a tener que ir a negociar al Congreso de nuevo, digamos, pero tratando de mantener sus propios puntos, ¿no? Pero sí, esa es una discusión importante. Si viene también el tema de la salud, las pensiones eventualmente. Sí. Hay un fallo en el tema de ISAPRES que pueden enredar muchas de esas discusiones. Ahí tú tienes 3 reformas
que son técnicas por un lado, porque son súper específicas, pero que dan señales políticas muy importantes. Sí, pero ahí en la DISAPRE, que es un tema que está en los diarios de hoy, con fallos puntuales por preexistencias, en fin, ahí si tú quieres ir a lo esencial ideológico del gobierno, la tiene fácil, porque lo que tiene que tratar de buscar es mayor competencia. Y mayor competencia en favorecer al público, por lo tanto ahí no va a tener una pelea compleja, más bien va a ser procompetencia, que es lo que este gobierno tiene en su ADN. Sí, yo creo que es un poco optimista en el sentido de que el tema de la ISAPRE no se resuelve solo con mayor competencia. O sea, hay un tema ahí de en qué medida funciona como seguro privado o en qué medida tienen que introducir mecanismos de solidaridad que pueden cambiar la naturaleza del negocio. Y eso yo creo que para el gobierno puede ser delicado la manera de enfrentarlo. Porque la Corte Suprema ha dicho. Efectivamente. Y prometió que las mujeres no iban a pagar más. Bueno, ¿eso cómo se hace? ¿Quién paga esa diferencia? ¿La paga el Estado? Eso no va a ser muy popular porque la ISAPRE al final atiende solo un 19%, ¿no? No sé la cifra exacta, sí, pero minoritaria de todas maneras. Pero anda por ahí, digamos. Sí. La pagan los hombres más jóvenes, la pagan todos, la pagamos todos, digamos. Yo creo que la idea de que las mujeres paguen, o sea, que no tengan sobrepeso es una muy buena idea, pero es difícil de llevar a la práctica. Que los matices dentro de la derecha y en el IES probablemente tienen un matiz muy distinto al, voy a poner por caricaturizar, al Chicago. A lo mejor, disculpen si alguien que encuentra que esto es una caricatura muy burda, pero en el tema de la ISAPRE, algunos dirán, bueno, son seguros privados y no están obligados como seguros privados a aceptar a un cliente. Y la Corte Suprema, en el fallo de ayer de la señorita o la señora, no era Urrutia, pero se me va en este momento el apellido, decía que en este caso tiene que admitirla, no puede rechazarlo. Es una compañía de seguro, como un seguro de un auto. Un seguro al auto, digamos, claro. Me puede echar cuando Entonces alguien podrá decir de manera muy liberal, bueno, ¿por qué obligan a una compañía de seguro, que es una ISAPRE, de salud, pero un seguro al fin y al cabo, ¿por qué lo obligan a tomarla? El gobierno se va a jugar por qué opción hay. ¿Tomarla como un seguro, si es salud o del auto da lo mismo, o va a considerar que en materia de salud está obligado si es un prestador? Yo creo que ya dio una señal el gobierno cuando puso el acento en el problema del sobreprecio a las mujeres, de que no va a tener un discurso, por decirlo así caricaturalmente también, un discurso puramente rudo, liberal, digamos, de que aquí no hay nada que hacer. Yo creo que no hay espacio en Chile para que... Bueno, ahí triunfaría lo que persiguen ustedes, que esta derecha más social. En fin, o sea, lo que perseguimos o lo que hemos buscado o lo que hemos buscado introducir algunos es justamente introducir algunos matices en un discurso que nos parecía muy monolítico, ¿no? O sea, es raro que en la ISAPRE las mujeres paguen sobreprecio por ser fértiles, dado que las guaguas, como toda persona sabe, se hacen de a dos, ¿no? Y además que los niños tampoco son solo una carga, sino que también le hacen un bien a la sociedad en general, ¿no? Entonces, es extraño que eso se cargue exclusivamente en la espalda de las mujeres como si fuera un problema individual de ellas, digamos. Introducir ese tipo de categoría a nosotros nos parece que es importante, ¿no? Difícil porque introduce justicia en un sistema, ¿no? Pero es difícil para una persona como Piñera, que juega un poco en los dos lados de la cancha, en las dos canchas. ¿En algún momento va a tener que ser árbitro de estas dos derechas? Sí, pero yo creo que hoy día Piñera en el sentido es más político que economista liberal, por decirlo así. Perdón por la caricatura también, sí. pero yo creo que él entiende, o sea, tiene suficiente experiencia como para entender que las consideraciones políticas deben ser tomadas en cuenta. Acuérdate con el postnatal de 6 meses, que fue una gran pugna interna de su gobierno, digamos. Exacto. Entiende, y que es una de las grandes... Que hubo réditos. Y que uno de los grandes legados de su primer gobierno. No. Claro, ese y en política hablar de los cómplices pasivos, claro. Fueron altos costos dentro de su sector, pero que marcaron a fuego su primera... Entonces yo no veo al presidente liderando una cruzada liberal, digamos, a Chicago, no lo veo en esa lógica. Daniel, por último, la lectura de La Haya en función del liderazgo del presidente o en función del devenir político, ¿va a jugar algún papel más allá de darle saldo en cuenta corriente del poder político al presidente? No, yo creo que lo refuerza, evidente que lo refuerza porque le da sentimiento de que él encarna algo así como la unidad nacional, le da sentimiento de que nuestra voz frente a alguien que, en fin, no sé si quiso agredirnos en la palabra, pero que nos demandó en un tribunal, básicamente. No, agredirnos también, se dijo que eran golpistas todos y que querían... Efectivamente, y eso el gobierno, digamos, que lo ha hecho bien, y también lo hizo bien Piñera en un segundo momento, en su segunda reacción, de reconocer que esto era un trabajo de mucha gente, ¿no? Ahora, la reconstrucción del diálogo con Bolivia va a ser larga. Yo creo que Evo Morales cometió un error grave porque es no darse cuenta que cuando uno lleva a alguien a tribunales se rompen ciertas confianzas, y el hecho es que no llegaremos a ningún tipo de solución con Bolivia si es que no hay mucha confianza mutua,
porque una solución con Bolivia del tipo que sea pasa porque la opinión pública, tanto chilena como boliviana, sea favorable, porque si no ningún político se va a suicidar, ¿no? Eso es evidente. Y Evo Morales yo creo que hizo una apuesta arriesgada que le salió mal y que va a demorar mucho más la posibilidad de una solución con Bolivia. Me hubiera gustado desde la mirada de Daniel Mansuy haber entrado un poco más en profundidad en el proyecto de la Araucanía, porque ahí hay cosas culturales, históricas, no solamente es algo político o de un reglamento que haya o un elemento en la Constitución, es mucho más profundo y envuelve un asunto social de larga data. No es el momento por la hora, por el tiempo, pero ya habrá tiempo, Daniel. Feliz. Muchísimas gracias por estar Muchas aquí en la Vía gracias por la Pública. invitación, Matías. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. A la pantalla grande a ver los resultados de la pregunta que les hicimos. A ver qué contestó mayoritariamente nuestro público telespectador. ¿Crees que Chile debiera retomar el espíritu de este diálogo o el diálogo, el cual se hizo mención en esta demanda marítima de Bolivia a Chile? El 10% cree que sí, el 90% que no debiéramos retomar el diálogo. El ánimo entonces no está todavía, pero bueno, falta todavía que pase agua abajo este puente. Es muy reciente lo de La Haya, ¿no? Es muy reciente. Y hay que ver las condiciones también en que se produzca un eventual diálogo. No es llegar y dialogar, porque de hecho la Corte no nos obligó, que es lo que nos pedía Bolivia, no nos obligó a los chilenos o a Chile a negociar, sino que dice que Chile no tiene obligación de negociar, sin embargo, no se negaría ni evitaría que una negociación voluntaria de las partes se produjera. Por lo tanto, tiene que ser voluntaria y en otro contexto. Bueno, vamos a nuestro portal de noticias 24horas.cl. Las bencinas trepan y trepan. Todos los combustibles subirán desde este jueves. Sí, pues, bencinas superarán récord con 7ª alza consecutiva. Chile es mayoritariamente no creo que sea completamente, pero mayoritariamente importador de combustibles, no productor. Y esto hay que comprarlo con dólares afuera. Sube el dólar, hay que comprar y es más caro. Así que es parte de las explicaciones de la alza que está teniendo los precios de los combustibles en nuestro país. Bueno, hay un montón de otras noticias, videos, portal completísimo de noticias del 24horas.cl. Vamos a la temperatura, señor director. ¿Qué le parece en este momento en la región metropolitana? Hay 14 grados, anoche había 11,1, me acuerdo. A esta misma hora, ahora hay 14. Esto es la región metropolitana. Para mañana, jueves, chubascos. Pero no se crea que son muchos tampoco. Me decían y me aclaraban antes de entrar aquí que son chubascos así, intermitentes, parciales, alguna hora. Son aislados, así le llaman los técnicos. 17 la máxima para mañana. Para el viernes, el fin de semana que viene es largo. Si usted va a salir fuera de su ciudad, en la cual nos está viendo, 20 parcial. Esto, si va a venir, por ejemplo, de fuera de Santiago a Santiago, va a tener el viernes 20 agradable, parcial. Esa es la máxima. A ver, vamos a las regiones, una al norte, una al sur. Temuco, la Araucanía, va a llenar. Región de Coquimbo, región de Atacama. ¿Por qué no me ayudan? De Atacama. Que no, esa parte de Chile no la conozco, entonces hay que conocer para hablar bien. Pero no lo puede saber todo. Temuco, 14 máxima, despejado. Va a llenar la región de Atacama, que me lo aclararon, muchas gracias. Máxima 22, despejado. El norte siempre es muy generoso con el sol, ¿no? Ahí tenemos entonces las temperaturas y escuchamos inconfundible el tono, el estilo, la voz, la temática de Anita Tijoux, cantante nacional que hace noticia al convertirse en la primera mujer en recibir el premio ícono del rock chileno por su aporte a la música. Galardón que será entregado en el festival La Cumbre el próximo 12 de enero. De esta manera, con Anita Tijoux, bueno, que se consolida como una de las mujeres más influyentes de la música nacional ya hace rato ya, con más de 20 años de carrera artística y una constante lucha además por es una artista activista en muchos temas, los derechos de la mujer, libertad de expresión. Bueno, con Anita Tijoux y 1977, tema con el que compitió el año 2011 por los Grammys, despedimos esta vía pública. Muy buenas noches y gracias por venir. 1970, nací un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente.
Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer, llorar sin anestesia en la camisa.